Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Espero que anden bien. Eh, Hoy vamos a tener la última clase antes del parcial, que es el 9, como ustedes saben. Y vamos a ver obligaciones administrativas y contratos administrativos, muy por encima, eh, muy haciendo hincapié en lo principal. Realmente el cuatrimestre corre raudamente, rápidamente, y no tenemos tiempo de detenernos demasiado en los temas, pero afortunadamente, sobre todo el tema contratos administrativos, es un tema que está desarrollado en todos los textos con claridad y con suficiencia. Así que vamos a dejarlo para la lectura en los libros, lectura que pueden hacer desde ahora, o si quizás ya hayan empezado a leer, y sobre todo aprovechando que el martes que viene no vamos a tener la clase, atento a la cercanía con el parcial. Previamente vamos a charlar un poco de las obligaciones administrativas. Habíamos visto que las obligaciones administrativas eran una de las situaciones de carácter pasivo a las cuales se podía someter al ciudadano, al administrado. Sujeciones, deberes y obligaciones. Y que las obligaciones eran aquellas que surgían de las cláusulas de los contratos. Ahora bien, hay otras obligaciones administrativas que se desarrollan a partir de la teoría de las obligaciones del derecho romano, en el sentido de que hay un vínculo de derecho en el cual un deudor queda obligado a hacer algo en favor de un acreedor. Así es que las obligaciones tradicionales, vamos a acomodar un poquito acá, surgen básicamente en el derecho civil, en el derecho privado, del contrato, del delito, del cuasi-delito, del cuasi-contrato y de la ley. Después se agregó el enriquecimiento sin causa, después se agregó la declaración unilateral. Lo cierto es que, como conclusión, las obligaciones nacen o de la voluntad de las partes, esto es el acuerdo de voluntades, clásico que nosotros conocemos, o de la ley, directa o indirectamente. Esto, por supuesto, es extensible al derecho administrativo, que toma del derecho civil, del derecho privado, la teoría de las obligaciones y la transforma o la traduce o la pone en funcionamiento. Antes de iniciar la clase, ¿hasta qué bolilla entra el parcial? Entra hasta contratos en particular. Creo que es la bolilla 12 o la 13. Lo cierto es que si avanzáramos en definir las obligaciones administrativas, diríamos que son las obligaciones entre la administración y un particular o entre sujetos administrativos entre sí, que tengan personería jurídica propia, que están regidas por su contenido y finalidad de interés público por el derecho administrativo, ya sea en forma total o parcial. Siempre tiene que haber, entonces, una cuestión de especialidad. Tiene que estar regidas por el derecho público. Es así que avanzamos en la figura de los cuasi contratos administrativos. La figura del cuasi contrato administrativo es una adaptación también del cuasi contrato civil que se utiliza para explicar las situaciones jurídicas semejantes a 4 tipos de situaciones.
o de circunstancias. El enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, el empleo útil y el pago de lo indebido. Esto no quiere decir que se trate casi de un contrato, o que le falte algo poquito para hacer un contrato. Significa que las obligaciones que surgen de los cuasi contratos son aquellas nacidas como la de los contratos, pero no son una categoría especial. Es decir, se asemejaban a los contratos en los efectos, pero no en la fuente. Se asemejaban a los contratos porque tenían los efectos, como si surgieran de los contratos. ¿En qué inteligencia o en qué intención? La necesidad de restablecer el equilibrio entre dos patrimonios, sin una causa jurídica determinada. Es decir, mi patrimonio y el patrimonio del Estado se van modificando permanentemente. En este momento salgo a la calle, tomo un taxi y se modifica mi patrimonio porque recibo o contrato un servicio y lo pago en dinero. Por lo tanto, tengo menos dinero. Y en ese dinero estoy pagando también tasas o impuestos. Es decir, estoy modificando el patrimonio del Estado. En la medida que yo pago tasas o impuestos, está acrecentando su patrimonio. Pero en este caso hay un vínculo jurídico. Distinto es cuando no hay una consideración jurídica o un vínculo jurídico o una obligación jurídica. Es decir, ¿por qué tiene que aumentar el patrimonio del Estado a costa mío si no hay un vínculo jurídico que así lo establezca? O al revés, los cuasi contratos administrativos son situaciones en las cuales un patrimonio crece en consecuencia del decrecimiento del otro patrimonio, sin una causa legal. No importa si es mi patrimonio o el patrimonio del Estado. Indistintamente puede ser uno u otro patrimonio. Lo cierto es que, hasta lo que acá hemos dicho, las obligaciones administrativas son, según dicen los autores o los operadores jurídicos, las obligaciones agrupadas como cuasi contratos administrativos, que no son sino otra cosa que obligaciones nacidas de la ley o de la voluntad unilateral. De la ley o de la voluntad unilateral. Es decir, le da efecto jurídico a la ley o la propia voluntad, mi propia voluntad de obligarme para beneficiar a otra persona sin que tenga yo el deber de hacerlo. Que reposan en un enriquecimiento sin causa, es decir, en la imposibilidad de que un patrimonio mejore en detrimento de otro sin fundamento jurídico. Por lo tanto, estas son las obligaciones administrativas y la síntesis es que las dos grandes fuentes de las obligaciones administrativas son la voluntad de las partes, es decir, el contrato, y la ley, que asigna efectos jurídicos a un hecho. Vamos a ver ahora las cuatro figuras rápidamente. El enriquecimiento sin causa, un patrimonio crece y otro disminuye. Acá el empobrecido goza de acción de restitución en virtud de un principio de equidad. Lo que en el derecho romano o en el derecho civil se llama la actio in rem verso, la acción de repetición. Tenemos una situación o una circunstancia, un enriquecimiento del demandado, un empobrecimiento del autor, una falta de una causa lícita, y la jurisprudencia ha agregado buena fe, que siempre es un principio rector en materia de obligaciones, y falta de otra acción. Si el derecho administrativo previera otra acción, no acudiríamos al acto in rem verso del derecho civil. El derecho administrativo adoptó y adaptó esta figura
Cuando el enriquecido es el administrado o el ciudadano, va a regir preponderantemente el derecho civil, y cuando el enriquecido es la administración, va a regir preponderantemente la teoría del derecho administrativo. Es decir, la administración usa el derecho administrativo casi como un privilegio. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo sostiene y consagra la inequidad de las partes, la falta de igualdad de las partes, las prerrogativas a favor de la administración. Esto, véanlo ustedes, el desarrollo de el enriquecimiento sin causa. La gestión de negocios es otra de las figuras que nosotros tenemos como cuasi contrato administrativo, donde una persona no obligada, esto es para subrayar, no obligada por contrato ni una representación legal, es decir, no hay un deber establecido o asumido, que realiza espontáneamente una gestión útil para el otro. Y acá vale también la espontaneidad. Inspira también aquí la equidad, como en el enriquecimiento sin causa. La gestión es unilateral y espontánea, por lo tanto no hablamos de mandato, que es de tipo contractual, que es uno de los requisitos para que haya gestión de negocios. Por un lado, que no haya mandato. Por otro lado, que se proponga el dueño del negocio hacer un negocio de otro y obligar al otro. Es decir, yo hago esto para obligar a la persona beneficiaria. Que no haya oposición del dueño del negocio, porque si no, yo estoy entrometiéndome en una situación no querida por el dueño del negocio. Estoy queriendo obligarlo cuando el otro no se quiere obligar. Que haya sido útil que el asunto sea lícito, es decir, no embarcarlo en un negocio ilícito. Que no sea un acto personalísimo, es decir, que tiene que ser desarrollado intuito personal por la persona obligada, por el dueño del negocio, y que no sea hecho como una liberalidad, es decir, que no haya habido intención, por ejemplo, de una donación. Si yo digo, te dono los honorarios que me corresponden por asesorarte para exportar, inscribirte como exportador o realizar un negocio, y después le quiero cobrar, no hay una gestión de negocios ahí, hay una liberalidad, una donación. Si me quiere donar sus honorarios y yo me opongo porque no quiero ser asesorado, ni representado, ni lo que sea, hay una oposición del dueño del negocio. Tampoco corre la gestión de negocios. Entonces, siempre, como decíamos, que haya una deliberada y espontánea intención de obligar al otro, hay gestión de negocios. Y tiene que haber, como decíamos recién, utilidad. Es decir, el negocio tiene que haber sido útil. Es decir, se enriquece el Estado si yo, por ejemplo, le brindo un asesoramiento, póngale, para participar o acceder a determinado plan de beneficios o créditos o subsidios otorgados por un gobierno extranjero o por una ONG internacional o lo que sea. Y yo lo hago como una liberalidad, pero esto a mí me genera, no lo hago como una liberalidad. Entonces es lógico que después intente resarcirme de lo que yo he gastado, lo que he empleado en tiempo, en papel, en horas de trabajo o lo que fuere, para beneficiar a la otra persona. Yo recuerdo un caso particular cuando yo
trabajaba en la Dirección Nacional de Migraciones. Yo fui delegado aquí en Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior y, por ejemplo, en el mes de noviembre había que rendir la caja chica. Y esa caja chica después no llegaba en dinero hasta el mes de marzo prácticamente, fin de febrero, marzo. Y en la oficina había que pagar, por ejemplo, la fotocopiadora, la limpieza, el estacionamiento de la camioneta, la caja chica, los útiles o lo que fuere. Los que éramos delegados en el interior del país hacíamos nosotros los gastos. Es decir, poníamos nosotros el dinero y después lo recuperábamos del Estado. Se buscaba la forma en que se pudiera recuperar el crédito, pero se daban todas las condiciones de las que nosotros hablábamos. No había mandato, es decir, no estábamos obligados a hacerlo. Nosotros nos proponíamos hacer el negocio de otro y obligarlo. Pagábamos para que después nos devolviera el dinero la Dirección Nacional de Migraciones. No había oposición del dueño del negocio. No había ninguna orden que dijera, ustedes no pueden hacer un gasto a nombre de la Dirección de Migraciones o no pueden después reclamar un gasto determinado. El gasto era útil porque era para funcionamiento. El asunto era lícito. Y no estábamos jugando a la quiniela clandestina. Estábamos comprando, adquiriendo útiles o pagando servicios. No era un acto personalísimo, podíamos hacerlo nosotros, y no era hecho como liberalidad. No era una donación que nosotros hiciéramos a la repartición. Y en este caso nos imponíamos nosotros obligar a la otra persona. Esto es un caso de gestión de negocios. No sería admisible que yo me empobreciera para beneficiar a la Dirección Nacional de Migraciones, salvo que lo hiciera, como decíamos, como donación. Hasta acá creo que queda claro. Otra de las figuras. Bueno, en el caso de que yo me haya empobrecido. Puede ser que yo me haya enriquecido. Puede ser, por ejemplo, que el Estado Nacional contrate un stand en una feria internacional para que participemos exportadores marplatenses y nos beneficiemos difundiendo nuestros productos y nuestros servicios. Ese gasto que hace el Estado Nacional lo adelanta para recuperarlo de nosotros. Después, cuando vamos a la feria de Bruselas, o la feria de Milán, o la feria que fuera, es lógico que el Estado nos reclame los gastos que ha hecho en la puesta en marcha, funcionamiento y alquiler de un stand, porque nosotros somos los beneficiarios del mismo. El empleo útil es otra de las figuras del cuasi contrato, donde uno, sin ser mandatario ni gestor, como en la gestión de negocios, que tampoco lo es, no es ni mandatario ni gestor, realiza gastos en provecho de otro, pero no interesa acá la intención, sino la utilidad. Antes el gasto lo hice con intencionalidad de cargárselo al otro. Es decir, mire Migraciones, yo este mes voy a pagar la limpieza, pero después me la tiene que devolver cuando llegue la caja chica. Acá no interesa la intención, interesa la utilidad. Es una sutil diferencia entre empleo útil y gestión de negocios que hace la doctrina. Algunos autores ponen un ejemplo de Bielsa, que tampoco es tan claro, donde los bomberos salvan cosas tras apagar incendios. Los bomberos del Estado, de la provincia de Buenos Aires, pónganle en este caso, salvan bienes, pónganle el caso de Torres y Liva, que se incendió el 19 de diciembre del año pasado, y tras apagar el incendio se descubre que han salvado cosas. Es como querer reclamarle al beneficiario, que nada tiene de beneficiario, el pobre tipo al que se le incendió todo, como que le estén reclamando la utilidad de la intervención de los bomberos, es decir, las horas extras, las horas hombre,
o los materiales puestos a disposición para salvar algo que me beneficia. Así también es contrario sentido, cuando la que se beneficia es la administración por un accionar mío. Por último, está el pago de lo indebido, donde tanto la administración como el particular tienen derecho a la repetición de lo pagado indebidamente, tanto fuera pagado por error, pagado sin causa, pagado por una causa ilícita. El pago por error es, por ejemplo, cuando yo recibo el impuesto en mi casa y lo tenía en débito automático. Pagué 2 veces. Tengo derecho a repetir lo que pagué por segunda vez. El pago sin causa. Póngale que ustedes el día de mañana se reciben de abogado o abogada y habilitan su estudio jurídico y pagan una tasa general por habilitación de oficina administrativa. Los estudios jurídicos están exceptuados del pago de tasas municipales, de habilitación comercial. Por lo tanto, ahí hay un pago sin causa. No hay causa para que ustedes tengan que pagar. Procede la repetición. Y el pago por causa ilícita, es decir, cuando se paga, por ejemplo, no cumpliéndose con los requisitos de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el reglamento de contrataciones o el reglamento de contabilidad, se paga a un proveedor cuando no debió haberse pagado. Se pagó por una causa ilícita. Aparte, en este último caso, rige la responsabilidad del funcionario, que hizo un pago indebido, pudo haber malversado caudales. Pero en este caso, el Estado tiene la posibilidad de repetir ante una contratación nula, por ejemplo, lo mal pagado a un proveedor del Estado. La Corte Suprema había llegado a exigir antes, simultáneamente o inmediatamente después un protesto, pero es verdad que el protesto se da solamente cuando yo conozco que estoy pagando indebidamente. A veces no conozco que estoy pagando indebidamente, en el caso de pagar 2 veces un impuesto. Obviamente, ¿qué voy a protestar? Directamente no lo pago. Vean ustedes la extinción de las obligaciones administrativas, que también les va a servir para ver la extinción de los contratos administrativos. Las obligaciones administrativas se pueden extinguir por cumplimiento, es decir, pago, novación, compensación, confusión o transacción, o sin cumplimiento, renuncia, remisión, imposibilidad de pago, anulación del acto o prescripción. Ahora vamos a ver contratos administrativos en general y los contratos administrativos en particular. ¿Qué nos interesa básicamente? De los contratos administrativos en general, su régimen. Y nos interesa básicamente saber sobre por qué hablamos de una categoría especial de contratos que son los contratos administrativos, que son diferentes de los contratos privados. ¿Y dónde aparece el criterio de distinción? Esto es lo que nosotros tenemos que saber en la materia. Lo cierto es que todos sabemos que la administración pública se manifiesta por distintos medios. Por los hechos, es decir,
por operaciones materiales, por actos materiales, por conductas, por comportamientos, que son generalmente la ejecución de un acto administrativo. Otórgase una pensión, el acto que me da la pensión y que me paga la pensión es la materialidad, o la materialización, el hecho, el pago. Se manifiesta por actos administrativos, que son manifestaciones de voluntad unilateral, de carácter concreto e individual, con nombre y apellido, destinadas o dirigidas a alguien en particular y a una situación en particular. Se manifiesta a partir de los reglamentos, que son manifestaciones también de la voluntad unilateral de la administración pública, pero de alcance no individual y concreto como el acto administrativo, sino general y abstracto. Son los reglamentos que hemos visto. Y se manifiesta también la administración pública a través de contratos administrativos, que son manifestaciones de voluntad bilateral. En este caso no son unilaterales como el acto administrativo o el reglamento, sino que son bilaterales. Todo esto para satisfacer intereses generales de manera directa o indirecta. Indirectamente, ¿cómo puede satisfacer intereses generales? A través de un contrato. Es decir, contratar, por ejemplo, la compra de un inmueble para cubrir las funciones de un hospital público. La satisfacción de un interés general de forma directa es la construcción de un hospital o el funcionamiento de un hospital. La forma indirecta de satisfacer el interés general es realizando un contrato administrativo. Lo cierto es que los contratos de la administración pueden ser externos o internos. Aquellos contratos de derecho público externos son los denominados tratados internacionales. Convenios, acuerdos de voluntades, para regir derechos y obligaciones de las partes, para expresar, manifestar, plasmar el compromiso del Estado argentino frente a otro Estado, frente a un ente internacional, frente a un ente interjurisdiccional de carácter internacional. Y después los contratos de la administración de carácter interno, entre los cuales yo puedo discernir entre los contratos civiles de la administración, que son aquellos regidos preponderantemente por el derecho privado, y los contratos administrativos. Los contratos civiles de la administración son aquellos, como decíamos, regidos preponderantemente por el derecho privado, que obedecen a tipos o figuras de tipo civil y comercial, básicamente. Puede ser laboral, un contrato de trabajo, suscrito por la administración pública y un particular. Básicamente son los contratos corrientes que firma la administración pública, como puede ser una locación de obras, una locación de servicios o una locación de cosas, las tres dimensiones de la locación, que son muy comunes en la administración pública. Puede ser una donación, puede ser una compraventa. El Estado lo hace cotidianamente. Alquilar un terreno para que funcione, alquilar una casa o una oficina para que funcione una actividad administrativa, para que funcione una unidad sanitaria. Estos son los que la doctrina, en su mayoría, llama contratos civiles de la administración. Y después tenemos los contratos administrativos, que es una categoría particular, una categoría especial.
cuya existencia fue muy discutida, a punto tal de que la teoría antigua negaba la existencia de contratos administrativos por distintos asuntos, por la desigualdad de intereses, es decir, un interés era el interés general y otro interés era el interés particular. Entonces no podía establecerse una igualdad de partes por la falta de la autonomía de la voluntad. Uno podía discutir con la administración la cláusula contractual o el contenido del contrato, porque me aplicaban un pliego de bases y condiciones donde yo tenía poco que hacer. Esto fue superado con el tiempo, con los contratos de adhesión, donde obviamente si voy a abrir una cuenta bancaria en cualquiera de los bancos, en ningún banco me van a dejar discutir las cláusulas del contrato, me lo van a dar ya estampados como un formulario. Y por el objeto fuera de comercio también. Cosa que no tiene nada que ver, porque puede haber un objeto que esté fuera de comercio que sea objeto de contrato administrativo y estar hablando perfectamente de un contrato administrativo. Lo cierto es que la teoría actual crea la categoría de contrato administrativo y se aboca en determinar los criterios de distinción. Es decir, ¿qué es lo que hace que un contrato sea administrativo? ¿Por qué el contrato es administrativo y no es un contrato común, del derecho común? Y acá aparecen las distintas teorías. Por el fin público o necesidad colectiva, dicen algunos. Esto es errado porque todo contrato de la administración, sea contrato civil o contrato administrativo, tiene un fin público o la satisfacción de una necesidad colectiva. O la jurisdicción. Es errado porque yo no sé la jurisdicción hasta tanto sepa si se trata de un contrato civil o un contrato administrativo. La jurisdicción civil o la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué va a caer, qué contrato va a caer en cada una si no sé previamente de qué contrato se trata? Por la definición de la ley, pero no siempre la ley define a un contrato administrativo. Puede ser contratos administrativos atípicos o innominados, porque uno de los contratantes es la administración, siempre uno de los contratantes es la administración, asimismo en los contratos civiles, porque el fin de la administración, del administrado, perdón, del contratista es la prestación de un servicio público. No siempre contrato administrativo significa servicio público. Puede ser un contrato administrativo de una locación de un servicio, por ejemplo. Por el criterio formal del procedimiento, es decir, la licitación pública, sin embargo, depende del monto del contrato. Cuando es un contrato privado o un contrato civil de la administración, también hay licitación pública. Si yo quiero alquilar un inmueble, puede haber licitación pública, depende del monto del alquiler del inmueble. Por lo tanto, contratos administrativos o no administrativos tienen un procedimiento especial de contratación, que es la licitación. Por la teoría de la doble personalidad que ustedes analizaron y estudiaron, y que ustedes saben que hoy está dejada de lado, porque el Estado tiene una sola personalidad. No actúa como persona de derecho público y como persona de derecho privado, sino que siempre actúa como persona de derecho público. Por las cláusulas exorbitantes del derecho privado. Y acá se va acercando un poco. ¿Qué quiere decir cláusula exorbitante? ¿Qué significa exorbitante? Significa que excede los límites. Por lo tanto, exorbitante es que se sobrepasa a sí mismo. Y que en el derecho privado una cláusula exorbitante sería nula. Habría que removerla por su vicio de legitimidad. Acaba queriendo
un poquito más la cosa. Aunque también hay penalidades, cláusulas de penalidades del derecho privado que actúan un poco como cláusulas exorbitantes, quizás sin serlo, pero que permiten algunas facultades particulares a una de las partes, a la parte acreedora con relación a la parte deudora. Nosotros tenemos un criterio que es de Thomas Hutchinson, que es el titular de la cátedra, que nos dice que el contrato administrativo es aquel contrato regido por el derecho público, con prerrogativas de la administración. ¿Qué significa prerrogativas de la administración? Significa privilegios, significa potestades superiores, en lo que hace a la interpretación, presten atención, en lo que hace a la interpretación, en lo que hace a la ejecución y en lo que hace a la extinción del contrato administrativo, sin alterar, obviamente, la ecuación económico-financiera. Es decir, la desigualdad queda manifiesta entre las partes. La administración tiene prerrogativas especiales que nunca tiene el contratista. En lo que hace a la interpretación, potestades especiales para interpretar el contrato sin necesidad de que intervenga el juez. Potestades especiales en la ejecución del contrato sin que intervenga el juez y facultades especiales en la resolución del contrato sin que intervenga el juez, cuidando de no alterar la ecuación económico-financiera. Es decir, ¿qué es la ecuación económico-financiera? Es el equilibrio que debe seguirse en la estructuración del contrato. Es decir, aquello que hizo que yo me prestara a firmar un contrato con la administración y que si se altera eso, directamente no hubiera suscrito un contrato con la administración. Lo cierto es que esto es la definición del contrato administrativo. Aquel donde hay prerrogativas especiales. Va más allá de las cláusulas exorbitantes. Va por el lado de las prerrogativas. Y esto significa que es muy difícil suscribir un contrato con la administración y bueno, no todo el mundo tiene espalda para firmar un contrato con la administración, porque la administración paga mal, paga tarde, a veces paga bien, cuando contrata con sobreprecios, por ejemplo, con precios que son superiores, como lo que pasó hace poquito en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde un paquete de fideos comprado a granel en gran cantidad se pagaba mucho más que lo que valía el precio individual en el supermercado. Pero bueno, ¿qué pasa a veces? Pasa que hay corrupción, o pasa muchas veces de que el Estado, como decíamos, paga tarde. Entonces hay que hacer un poco de bicicleta para que el particular se garantice cubrir el costo de las mercaderías pensando que va a cobrar en meses. Y meses que en la República Argentina son inflacionarios. No obstante, el contrato administrativo hoy aparece en una fase de etapa de relación de colaboración en general. Se entiende al contratista no como un subordinado, como se lo entendía antes, sino como un colaborador. Por lo tanto, todo tiende a estarse a la validez del contrato, a la continuidad del contrato, al salvataje del contrato. Y se trata de brindar todas las herramientas que permitan que el contrato continúe. No es que se firma un contrato para castigar al subordinado, sino que se firma un contrato para lograr la colaboración en determinadas áreas.
¿Cuándo hay que firmar un contrato? ¿Cuándo hay que realizar un contrato? Bueno, hay gran parte de discrecionalidad política, es decir, ¿qué contrato y qué no contrato? ¿Qué realizo por mí mismo? Vialidad Nacional, ¿qué trabajo realiza con su personal y con sus maquinarias y qué trabajos contrata? ¿Es mejor contratar? ¿Sale más barato? En principio sale más barato que Vialidad Nacional tenga sus propios equipos trabajando en la calle porque abarata costos. Pero si hay ineficiencia, si hay corruptela, que Vialidad Nacional trabaje por administración, es decir, prestando ella misma sus servicios, a veces resulta más caro y más ineficiente. Y es necesario ocurrir o confiar en la colaboración privada. Esto tiene mucho de ideológico, pero mucho de práctico también. Por lo tanto, podemos decir hasta acá que el contrato administrativo es el acuerdo de voluntades, con efectos jurídicos en los que la administración ejerce prerrogativas en cuanto a la interpretación, ejecución y extinción, cuyo objeto se rige por el derecho público. Derecho público que regula, como decíamos, el objeto del contrato, donde el administrado tiene una serie de derechos que obviamente vamos a ver o van a ver ustedes. Entre ellos un derecho al resarcimiento ante el caso del hecho del príncipe. ¿Qué es el hecho del príncipe? No es un hecho imprevisto o una situación imprevista que surge de la propia relación contractual, sino que es un hecho que surge de la propia decisión del Estado, que puede surgir de otro orden o de otro órgano, que resuelva o tome una decisión que haga inviable la prosecución o la estabilidad o la continuidad del contrato administrativo. Póngale que el ente municipal de turismo licita un balneario y el intendente municipal o el consejo deliberante dicta una ordenanza donde no se aceptan más concesiones particulares en materia de balnearios. Esto es un hecho del príncipe, lo que se llama un hecho del príncipe, donde obviamente el concesionario que tenía ese contrato firmado con la administración va a tener un derecho a un resarcimiento. Los elementos del contrato, ¿cuáles son? El elemento subjetivo, la competencia del órgano y la capacidad de la parte. Recuerden siempre que la parte debe ser capaz, el órgano debe ser siempre competente. Lo que es la capacidad para la parte es la competencia para el órgano. Acuerdo de voluntades, el elemento objetivo u obligación a prestar, la causa, la forma, cómo se documenta ese contrato. Hoy aparece la fórmula electrónica en la Administración Pública Nacional. El fin de interés general. Y también no deja de ser un elemento el hecho de que, a diferencia del contrato privado, el contrato administrativo produce efectos y puede ser invocado por terceros. Básicamente, fíjense ustedes que la relación que se da en el contrato de concesión de obra pública permite que un contrato sea oponible a terceros. Por lo tanto, por ejemplo, el deber de pagar el peaje surge de esa oponibilidad a un tercero de un contrato administrativo. Yo firmo un contrato con la administración y me la agarro con el pobre usuario de un camino o de una ruta, que es el que debe pagar el peaje.
Hablábamos de las cláusulas exorbitantes y las prerrogativas en la interpretación, ejecución o extinción del contrato pueden ser también las cláusulas exorbitantes. En el derecho privado estas cláusulas, como decíamos, serían ilícitas. Casos como el ius variandi, que está previsto en el decreto 1023 del año 2001, que es el que regula el régimen de los contratos del Estado, del régimen de contrataciones del Estado, y permite modificar el objeto del contrato en más o en menos un 20%, sin necesidad de que haya aprobación del contratista. Si hay aprobación del contratista, si hay voluntad del contratista, este ius variandi puede crecer hasta un 35%. Es decir, yo compro vacunas por 1.000.000 de pesos, puedo llevarlo hasta 1.200.000 o reducirlo a 800.000. Y esto se lo tiene que bancar el concesionario. Ahora bien, si hubiera voluntad del concesionario, por ejemplo, el concesionario de un contrato de suministro de vacunas antigripales o vacunas COVID, pongámosle, que algún día van a aparecer, si Dios quiere, yo puedo hacer acrecer la prestación hasta 1.350.000 pesos con voluntad del laboratorio en este caso. Si estuviera de acuerdo el concesionario más, yo como administración no podría hacerlo, porque ahí se estarían violando el principio de la paridad licitatoria. La paridad al licitar, que es, digamos, la situación o el derecho o el principio que rige la licitación pública a la cual se presentó el respectivo oferente o el respectivo contratista. La ejecución directa por la administración es otra cláusula exorbitante. La administración puede ejecutar directamente, sin necesidad de que se declare judicialmente el incumplimiento contractual. La rescisión contractual unilateral. La ejecución directa por el fondo de garantía. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. La no aplicación del pacto comisorio, es decir, la exceptio non ad implementum contractus, el pacto comisorio que establecía que una de las partes puede escudarse en no cumplir su obligación cuando no la haya cumplido la otra. Acá no es aplicable. Y estas son, como decíamos, cláusulas exorbitantes. Vamos a hacer especial hincapié en que ustedes estudien el sistema de elección del co-contratante. Esto es cómo se elige a quién va a contratar con la administración. Y en este sentido tenemos 4 sistemas. El principio general, establecido por el Reglamento de Contabilidad de la Nación, es el de la licitación pública. La administración tiene que efectuar una licitación pública para decidir con quién contrata. La licitación pública es un llamado público a oferentes para que realicen sus ofertas, para que presenten sus ofertas para contratar con la administración. Por lo tanto, primer paso, primer acto, es el llamado a licitación pública y la confección de los pliegos de bases y condiciones. Los pliegos de bases y condiciones son el esqueleto del futuro contrato. Es decir, qué es lo que yo estoy pidiendo al oferente que garantice los antecedentes en materia determinada, comercial, industrial, operativa, administrativa, lo que sea, la capacidad para operar en determinado rubro, los antecedentes en la materia, como por ejemplo, si fuera un laboratorio para contratar vacunas COVID,
pliego de bases y condiciones con cláusulas generales y con cláusulas particulares. Con cláusulas generales lo que reclamo o requiero a cualquier oferente que esté inscrito, que cumpla con todos los requisitos legales para contratar, etcétera, etcétera. Cláusulas particulares son las que tienen que ver con la licitación en particular, las que tendrán que ver con el producto vacuna contra el COVID que presentarán, es decir, los componentes, la cantidad, la presentación, el valor del precio unitario o lo que fuere. Si el monto de la contratación fuere menor o fuere chico, yo puedo contratar por medio de licitación privada, que no es un llamado abierto y público como el de recién, sino que es un llamado cerrado. Yo llamo a 3 oferentes para que presenten sus ofertas. Pongámosle que necesitamos reparar los baños en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La Universidad de Mar del Plata llama a licitación privada. ¿Por qué? Porque los montos son chicos. Si tuviéramos que construir baterías de baños en toda la Facultad de Psicología, por los montos seguramente sería una licitación pública. Entonces llamaría a todas las empresas del rubro construcción para que presenten sus ofertas. Si es arreglar baños, seguramente será una licitación privada o una contratación directa. Entonces voy a pedir a 3 empresas del rubro que presenten sus ofertas. Una vez presentadas sus ofertas, hasta un plazo determinado que yo voy a otorgar para que lo hagan, procederé a la apertura de sobres, estableciendo una comisión o un comité de adjudicación, que será el que tendrá por finalidad la evaluación de las ofertas. Esas ofertas que después van a ser parte del contrato mismo. Todo lo que se presenta como oferta, después hace parte del contrato mismo. Una vez que abrí las ofertas, hay un plazo para que la comisión de adjudicación se expira y va a emitir un dictamen donde va a sugerir quién es el posible adjudicatario de la contratación. Es decir, a quién se adjudica, a quién se otorga la contratación. O bien declarar desierta la licitación en caso de no haber ofertas convenientes. No importa que no haya habido ofertas, puede que no haya habido ofertas y por lo tanto se declara automáticamente desierta la licitación, o puede que haya habido ofertas y se declara desierta la licitación por inconveniencia de esas ofertas. O puede ser una oferta única también, en cuyo caso se puede recomendar o no adjudicarle esa licitación al único oferente. ¿Qué tienen que saber ustedes? Los principios de la licitación pública, como la paridad licitatoria, es decir, la igualdad de las partes, es decir, el respeto del oferente en el caso futuro de que el contrato pueda modificarse, es decir, el contrato después no se puede modificar porque estoy bastardeando al que se presentó y no tuvo la suerte de lograr adjudicatario del contrato. O del que no se presentó porque realmente no sabía que el contrato iba a terminar siendo más conveniente de lo que eventualmente era. Es decir, si yo contrato por 100 y a mí no me conviene contratar por 100 porque mínimamente produzco 150, entonces no me presento y el que se presenta le suben de 100 a 150, evidentemente me desplazaron de presentarme, me imposibilitaron de presentarme, rompieron la paridad licitatoria. No sé si se entiende lo que estamos diciendo. Y la otra forma es el concurso.
Otra forma de contratación, de elección de contratante, es un concurso, cuando se realiza una contratación. Por ejemplo, el caso de la contratación de un proyecto de ideas, o de un concurso de ideas, un proyecto, o la contratación de una locación de obras, o de una locación de servicio, o la contratación en caso de un docente en la facultad, que se lo contrata por un año. Esto es lo que se llama concursos públicos. Por lo tanto, las formas de elección del contratante son licitación pública, licitación privada, contratación directa o concurso. ¿Por qué se rige? Básicamente por el monto. A mayor monto, mayor rigurosidad del procedimiento, mayor transparencia del procedimiento, porque la licitación tiene por finalidad precisamente garantizar la transparencia del procedimiento a través de los intereses legítimos que se garantizan a los distintos participantes. En cuanto al control del contrato, podemos decir que la administración pública tiene esas prerrogativas en lo que hace al control material, al control técnico, al control jurídico y al control económico. El control material es si cumple el contrato o no lo cumple. El técnico es si lo cumple conforme el pliego de bases y condiciones, es decir, si lo cumple conforme el contrato. El control jurídico es cómo lo cumple, es decir, si está dejando de lado alguna situación jurídica que haya sido tenida en cuenta a la hora de firmar el contrato. Y el control económico es si paga, si está pagando una concesión, por ejemplo. En una concesión de un restaurante en un museo nacional, si paga el canon. Ese es el control económico. Si hay incumplimiento, el decreto 1023 del 2001, que es el que regula las contrataciones del Estado, prevé, como decíamos, sanciones, aún si no están contempladas en el contrato. Esas sanciones pueden ser pecuniarias, una multa, una reparación en dinero, pueden ser coercitivas, la efectiva ejecución del contrato por la administración o por un tercero, que son las cláusulas exorbitantes que veíamos antes, o pueden ser resolutorias, la caducidad del contrato, la separación del co-contratante por incumplimiento grave del mismo, sin necesidad de resolución judicial. Siempre, cuando hay licitación pública, se establecen garantías de oferta. Volvemos un poquito para atrás. En la licitación hay garantía de oferta. ¿Qué significa garantía de oferta? Que yo me obligo a garantizar la oferta. No retiro la oferta si cambio de opinión. Y si lo hago, pierdo un depósito del 1% del monto del contrato que hice. ¿Esto qué busca? Busca la estabilidad del oferente. Busca que los oferentes no se presenten a tontas y a locas, haciendo ofertas que después no van a sostener en los hechos. Y después el contrato tiene una garantía de contrato, donde garantizo el cumplimiento de mis obligaciones como oferente, como contratista. Y esto consiste en el 100% del monto del contrato. ¿Sí? El contrato es por pagar un canon, por tener un restaurante en el Museo Nacional de Bellas Artes, un canon de 1 millón de pesos por año. Por 10 años tengo que garantizar 10 millones de pesos por esos 10 años con dinero en efectivo, con títulos, bienes, propiedades, pagarés o lo que fuere. Si el contrato es para construir un edificio para la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Miramar, póngale, que un día la tenga,
y el monto del edificio, el monto total del contrato es de 10 millones de pesos, yo contratista tengo que garantizar por 10 millones de pesos. Y vamos a ver cómo se va devolviendo ese monto de garantía del contrato. En cuanto a la extinción de los contratos, la forma normal obviamente es el incumplimiento. La forma anormal es por causa de interés público, por fuerza mayor, por muerte, concurso, por ilegitimidad, o sea, por la nulidad del contrato. Pero básicamente la perla de las extinciones de los contratos de derecho administrativo es la caducidad por incumplimiento grave del contratista. Esto vamos viendo velocísimamente todos estos temas, pero como decíamos, es un tema fácil que no van a tener inconvenientes en ver en los textos. Vamos a ver los tres contratos en particular. Contrato de obra pública, contrato de concesión de obra pública y contrato de suministro. Son muy fáciles los tres. Vamos a ver qué es lo que puede requerírseles en un examen. Tengan presente que las obras públicas que el Estado necesita para la realización de sus fines pueden realizarse por administración, es decir, cuando el Estado las realiza directamente, por donación de un particular dona una obra pública, pero básicamente se realizan por dos vías. Por contrato de obra pública, cuando contrato la realización o construcción de una obra pública y pago un precio, o por contrato de concesión de obra pública, cuando contrato la realización de una obra pública y no pago un precio, sino que concedo la posibilidad de explotar la obra pública. Es el típico caso de la construcción de autopistas y el cobro del peaje, es decir, la explotación de la figura del peaje. Vamos al primer caso, que es el contrato de obra pública. Una persona física o jurídica se encarga de construir, conservar o demoler una obra pública en las condiciones establecidas y mediante un precio que abona el dueño, que es el Estado. O sea, construir la obra pública, conservarla o demolerla. Esto está regido por la ley de contrato de obra pública, número 13.064, que es una ley del año 1947, que es una ley amplísima. Es uno de los contratos administrativos más importantes que tenemos, el contrato administrativo de obra pública, en una época en la cual las obras públicas se realizaban mucho, si bien en gran parte se realizaban por administración, es decir, las realizaba el Estado, se contrataba muchísimo a las empresas particulares. La naturaleza jurídica es una locación de obra, es decir, un contrato de resultado. El objeto, como decíamos, es la construcción de la obra pública, ya sea inmueble, generalmente un inmueble, o puede ser un mueble también, un mueble como por ejemplo un avión, un barco, lo que nosotros tengamos que construir que ingrese bajo las pautas del contrato de obra pública, incluso puede ser un plano, un objeto incorporal como un plano, puede ser un trabajo o servicio en la industria, instalaciones industriales, implantes, instalaciones hidráulicas, instalaciones en fábricas, el tiempo de las empresas del Estado, donde se construía muchísimo y se dotaban de infraestructura las empresas del Estado.
Y también la ley habla de todo trabajo o servicio en la industria. Esto tiene carácter extensivo, las cláusulas de este contrato tienen carácter extensivo a las convenciones accesorias como el contrato de transporte, por ejemplo. El plazo normalmente puede tener dos fuentes: la duración de la relación jurídica, plazo hasta tal fecha de tal año, o el tiempo de ejecución, que puede ser tiempo de ejecución inicial, es decir, cuando empiezan las obras. Para eso tengo que poner en posesión al contratista del inmueble donde se va a construir la obra, y puede ser el tiempo de ejecución final, que puede estar establecido, o ser el normalmente necesario para la obra. Establecido es, por ejemplo, contratan a mi empresa para la reparación de las roturas en la autovía o en la autopista número 226 que une a Mar del Plata con Balcarce, contrato que tendrá duración hasta el 26 de enero de 2027, póngale. Ese día terminó la relación jurídica. O puede ser con plazo final establecido, establecido, normalmente para la finalización de la obra. Es decir, lo que demande la realización de la construcción del edificio de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Miramar. Es decir, el plazo normalmente necesario. ¿Cómo se regula esto? Se regula por materia reglamentaria y contractual. Materia reglamentaria es la reglamentación del decreto 1023, que siempre señalamos, y la regulación del propio contrato. Clasificación por sistema de ejecución, es decir, cómo se paga acá. Hay tres sistemas. El primer sistema de cómo se paga es el ajuste alzado, donde hay un precio total fijado al inicio del contrato, que es fijo y que es invariable, inmodificable, salvo por los denominados mayores costos, que son las imprevisiones que pueden surgir y que ahora vamos a ver enseguida. Es decir, construir el edificio de la Facultad de Psicología nos cuesta 10 millones de pesos, se establece un precio total fijado al inicio del contrato que es fijo e invariable. Cada vez que se emitan certificados de obra, es decir, estados de avance de la obra pública, se va a ir pagando proporcionalmente. Puede ser precio unitario, que es lo que se llama el cómputo, como se llama al cómputo métrico, en el cual se aplican precios unitarios por ítem, es decir, metro cuadrado de pintura, metro cuadrado de revoque, metro cuadrado de colocación de parqué o de cerámico. Y esto puede ser de dos tipos: precio unitario por unidad simple, donde hay un precio unitario pero sin determinar la cantidad de obra a ejecutar en cada ítem, que es el contrato del que hablábamos recién, por ejemplo. Reparar las roturas en la autovía, en la autopista 226 que une a Mar del Plata con Tandil. Yo sé que cuesta el metro cuadrado de reparación 1.800 pesos el metro cuadrado a reparar. Serán los peritos o el director de obra el que determinará la cantidad de metros cuadrados que hace falta reparar para emitir las instrucciones a la empresa, que lo reparará y que pedirá la emisión de un certificado de obra para que la empresa después vaya a cobrar por tantos metros cuadrados de reparación que ha hecho. En cambio, en el de unidad de medida está establecido el precio y la cantidad de obra. Si yo quiero, por ejemplo, pintar
el edificio del CONICET de Bahía Blanca. Sé cuántos metros cuadrados de pintura debo realizar y establezco un cómputo métrico por cada ítem de obra. El otro sistema es el de coste y costas, donde el coste son todos los gastos y las costas son la utilidad del empresario. Gastos por un lado, el coste, y costa la utilidad del empresario, ya sea establecido en una suma fija o en un porcentaje. Voy a ganar el 10%. Voy a ganar tanto dinero. Está preestablecido en el sistema de coste y costas. Hay sistemas donde se establece, por ejemplo, que la ganancia o la utilidad del empresario tiene que ser de determinado porcentaje. El procedimiento para la adjudicación es siempre la licitación pública. El oferente debe estar inscrito en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública del Estado y debe siempre constituir garantía de oferta y garantía de contrato. Las obligaciones del contratista, fundamentalmente la ejecución personal del contrato. No puede subconcesionarlo, subcontratarlo. Debe cumplir en los plazos mencionados, bajo las condiciones previstas. Debe conformarse a las órdenes de servicio impartidas por el director de obra. ¿Qué significa esto? El director de obra establecido por la administración pública llevará adelante un libro de órdenes de servicio, donde le irá indicando de qué forma técnicamente ir avanzando en la ejecución de la obra. Autorizará los avances, certificará con los certificados de obra los grados de construcción de la obra pública, etcétera, etcétera. El concesionario o el contratista debe conformarse a las órdenes de servicio, conformarse a las modificaciones del ius variandi y construir en base a los precios convenidos, salvo mayores costos. Los mayores costos, como decía, están contemplados en la Ley 12.910 y tienen que ver con situaciones o circunstancias imprevistas e imprevisibles, como por ejemplo que haya aparecido un arroyo subterráneo debajo de un terreno y la puesta en condiciones del terreno para la realización de la obra, evidentemente sea mucho más onerosa, porque hay una situación que no estaba contemplada. Entonces se pone en funcionamiento, se pone en marcha todo un circuito de mayores costos, donde hay unidades de mayores costos y donde hay un tribunal arbitral de mayores costos que funciona en cada ministerio, que es el que tiene que decidir cuáles son los mayores costos que se conceden al adjudicatario, al contratista. En cuanto a los derechos del contratista, el principal es el cobro del precio. También figura entre los derechos del contratista la puesta en posesión del inmueble para la realización de la obra en tiempo y en forma. La recepción de la obra, esto es que me la reciban, para que empiece a tener vigencia el plazo de garantía. Y esa recepción puede ser parcial o total, puede ser una parte o puede ser el todo, puede ser provisorio o puede ser definitiva. Con relación a la concesión de obra pública,
La concesión de obra pública es la figura que permite a la administración pública conferir derechos a un particular en condiciones que implican generalmente un acuerdo contractual y la sumisión del concesionario a un pliego hecho por la administración. Es decir, la administración pública realiza un pliego de bases y condiciones al que se somete el contratista, a partir del cual, desde la suscripción de ese contrato, la administración le confiere derechos a un particular. Derecho o concesión, como se llama este derecho, a explotar la obra pública. Por lo tanto, el pago no es en dinero, sino que es por concesión de la explotación, que tiene que tener las características de poder cubrir las cargas del capital, cubrir los gastos de explotación y cubrir una utilidad. Por lo tanto, como se podrán dar cuenta, es un contrato aleatorio, en el cual puede generarse una delegación intersubjetiva a un tercero que padece las consecuencias de este contrato, como por ejemplo el contrato de peaje. Es decir, en el contrato de concesión de obra pública hay un contrato entre una empresa y un particular para que el particular construya o ponga en condiciones una autopista o una autovía, una ruta. Y además hay otro contrato, que es el contrato de peaje, mediante el cual el contratista del Estado, en una relación jurídica distinta, ya no con la administración, sino con el particular, por eso hablamos de delegación intersubjetiva, puede llevar adelante un contrato de peaje, mediante el cual le permite utilizar la obra pública que está construyendo ese concesionario a cambio de un precio en dinero que se llama peaje. Espero que quede claro hasta acá. Esta parte, la aplicable a un tercero, es la parte reglamentaria de la relación jurídica. Surge de ese reglamento general que establece el valor del costo del peaje. Yo firmo un contrato con el Estado, con Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Obras e Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, donde me hago cargo de la reconstrucción de la autopista. A su vez, el Estado emite un reglamento mediante el cual dice que para circular por la autopista, cualquier particular, cualquier vecino tiene que pagar un peaje de determinada cantidad. Por lo tanto, hay un contrato por una parte, hay un reglamento por otra parte, que es el que reglamenta el peaje, y hay una serie de contratos individuales por otra parte. Miles de contratos cotidianos que serán los miles de usuarios de la obra pública que estoy construyendo yo como contratista. Ponemos siempre el peaje de una ruta, pero puede ser cualquier obra pública. Puede ser una terminal de micros, de ómnibus, donde se le concede a alguien la posibilidad o la potestad de explotarlo comercialmente. Puede ser la construcción de una ferroautomotora, puede ser la construcción de un hotel, puede ser la construcción de un shopping. Cantidades de circunstancias. Fíjense que en Mar del Plata, por ejemplo, el Hotel Provincial fue una concesión de obra pública, parte de una concesión de obra pública donde se le otorgó a alguien la explotación por 50 años a cambio de la reconstrucción del hotel y aparte del pago de un canon. Es un sistema un poco mixto, donde hay pago de canon y donde hay explotación. El Shopping Aldrey es otro sistema que tiene por objeto una relación público-privada, donde se permite a alguien a cambio de
la reconstrucción de un bien histórico como es la estación de trenes histórica de Mar del Plata, la vieja estación norte, la más nueva estación de micros, vieja estación de micros, explotar un inmueble del Estado que es el viejo inmueble de la vieja estación terminal de Ómnibus. El plazo normalmente va a estar definido en el contrato, el necesario para cubrir capital y utilidad. Si el plazo se acorta, es decir, si me da menos tiempo para explotar el inmueble por una decisión política, se me pueden otorgar subsidios. ¿Hay política de subsidios en estos casos? La hay. ¿Por qué? Porque decíamos, ha cambiado de a poco la relación de subordinación a la relación de colaboración del, del contratista. Y cuando antes se decía, bueno, que se embrome porque es un contrato aleatorio, si le fue mal, que pierda, este riesgo empresario, no obstante, se morigera un poco a través de las ayudas económicas, a través de otorgar mayor concesión de plazo, mayor plazo de explotación, o la posibilidad de otorgar subsidios al concesionario que construyó la obra. Por último, vamos a ver contrato de suministros. En este caso, un particular se encarga a su cuenta y riesgo y mediante una remuneración pagada de suministrar prestaciones mobiliarias en una vez o en periodos sucesivos. Acá esto está regido por el Reglamento de Contabilidad de la Nación. La concesión de obra pública está regido por la Ley 17.520. Esto está regido por el Reglamento de Contabilidad de la Nación y es similar a la compra-venta civil, pero con sustanciales diferencias. Los bienes o las prestaciones mobiliarias van a estar sujetas a ensayos o a pruebas. Es decir, ¿cuál es el contrato civil? La compra-venta. Muy bien, yo soy una empresa privada y tengo un contrato de compra-venta con una empresa de resmas, donde le compro 100 resmas por mes. Ese es un contrato de compra-venta común, de la índole privada. Cuando el Estado firma un contrato, ese contrato se llama suministro, no es una compraventa del derecho civil. Y en ese suministro las prestaciones, sean en una vez, o sea, comprar 100 lapiceras, o comprar 100 lapiceras por mes, va a estar sujeto a pruebas o ensayos. Es decir, el Estado puede hacer pruebas o tomar ensayos de la mercadería que le voy a estar suministrando. Básicamente, un ejemplo claro en esto es será la futura vacuna del COVID. El Estado podrá meterse en el laboratorio y antes de que el laboratorio le entregue las dosis de vacunas, podrá evaluarlas, podrá comprobarlas, podrá examinarlas sin derecho a pataleo. Por eso no es la simple compraventa del derecho civil, sino que es una compraventa sujeta a pruebas como condiciones suspensivas. Es decir, si no reúne las características deseadas, se suspende la ejecución del contrato. Y por último, esto es interesante que lo sepan, ¿cuál es el modo de contratación? Es por medio de la licitación pública. ¿Y cuáles son los criterios para adjudicar? Es decir, compro lapiceras. Bueno, ¿a quién le adjudico la compraventa de lapiceras? Le adjudico primero al valor más bajo, al que me vendió más barata la lapicera. Si me la venden igual, a la oferta nacional. Si tengo una lapicera importada y una lapicera nacional, se la compro a la lapicera nacional. Y recién ahí, si la oferta nacional y la extranjera, o la importada, es igual y el precio es igual, lo adjudico a la oferta más conveniente, es decir, a la mejor calidad. Véanlos, estos tipos de contratos, chicos,
y cualquier cosa nos escriben, cualquier consulta que tengan, pero es, como decíamos, un tema, el de contratos, en el cual no van a tener inconvenientes porque es muy fácil, es un poco largo, pero no se dejen estar, veanlo con tiempo. Queremos conceptos generales, no queremos pequeñeces, es decir, circunstancias excepcionales, incisos de artículos, de memoria. No, nos basta que tengan los conceptos generales de lo que es un contrato administrativo y cuáles son los contratos en particular. ¿Alguna duda hasta acá? Gracias a ustedes, chicos. Buenas tardes y suerte en el parcial.